Ahora vamos a ver cómo influyen los impuestos en el caso del monopolio. Sí, primero vamos a hacer supuestos muy simplificadores. Vamos a suponer que los costos marginales del monopolista son constantes, como podemos ver en esta función. Vamos a suponer el caso de una función de demanda del tipo lineal. Entonces tenemos una función de demanda lineal, el ingreso marginal, que le corresponde a esa función de demanda, y una curva de costos marginales constante. Entonces el equilibrio inicial está dado por la igualación del ingreso marginal con el costo marginal, determinan que Y estrella es la cantidad de equilibrio y que P estrella es el precio inicial. Bueno, eso todo antes del impuesto. Y supongamos ahora que se aplica un impuesto sobre la cantidad en este mercado. Y entonces ustedes pueden ver el desarrollo algebraico en Varian, ¿sí? Donde él lo que hace es formalizar este impuesto aumentando los costos marginales en T. ¿Sí? Como es un impuesto a la cantidad, entonces eso dentro de la maximización del beneficio del empresario lo podemos introducir el impuesto en la parte de los costos, ¿sí? Sumando a los costos marginales la alícuota del impuesto, que en este caso es T. ¿Sí? Entonces tenemos que para nuestro caso tan sencillo, que de costos marginales constantes, simplemente el análisis gráfico implica que el costo marginal se desplaza hacia arriba, mostrando que el costo marginal aumenta en más t, ¿sí? Y ahora, entonces, la optimización del beneficio del empresario va a llevar a que el costo marginal un poco más alto, dada la misma curva de ingreso marginal, termine una cantidad de equilibrio más chiquitita y un precio relativamente más alto. ¿Sí? Entonces lo que podemos ver es que con el impuesto en este tipo de mercados también disminuye la cantidad de equilibrio y aumenta el precio de equilibrio. Y en este caso en particular, como la función de demanda es lineal, fíjense que el alícuota del impuesto es equivalente a este T, y dada la función de demanda lineal, el precio que paga el consumidor aumenta en la mitad del valor del impuesto. ¿Sí? Es decir, la mitad afronta al empresario y la mitad del impuesto lo afronta el consumidor. Eso por la particularidad de la función de demanda lineal, y lo pueden ver en el desarrollo algebraico de Varian, ¿sí? Bueno, después podríamos pensar en otros tipos de impuestos o otros tipos de funciones de demanda, ¿no? Entonces, de vuelta, retomemos el impuesto a la cantidad y podríamos considerar una demanda con elasticidad constante, que también pueden verla en Varian, ¿sí? Donde está la fórmula y la gráfica, pero bueno, la particularidad de esta función de demanda es que muestra una elasticidad constante a lo largo de toda la curva, y Varian muestra que en ese caso, cuando la demanda es una función de ese tipo, la CPO es esta, que está acá, o sea, ingreso marginal, o sea, P de Q por todo lo que está acá abajo en el denominador, es igual a costo marginal. Entonces, si a esa CPO le agregamos la alícuota, o sea, aumentamos el costo marginal en T, vamos a tener que esta va a ser la CPO para este monopolista. Y podemos entonces evaluar, o sea, el impacto va a ser el mismo para esta función de demanda en el caso del monopolio. Se va a reducir la cantidad intercambiada y va a aumentar el precio. Pero podemos analizar si quién va a afrontar la mayor parte de la carga fiscal, digamos, si el monopolista o si el consumidor, con este tipo de función de demanda distinto a la lineal, ¿no? Y lo que tenemos es, para analizar eso, podemos ver cómo cambia el precio cuando cambia la alícuota del impuesto, ¿no? Y si hacemos esa derivada aplicada a esta fórmula, llegamos a esta expresión que está acá, donde esta expresión nos dice que el aumento del precio va a depender de la elasticidad de la curva de demanda, ¿sí? Donde E de Q es la elasticidad precio de la curva de demanda. Y en particular, cuando esta elasticidad sea menor a 1 en valor absoluto, ¿sí? Perdón, mayor a 1 en valor absoluto, entonces vamos a tener que, todo esto va a ser menor a 1, ¿sí? Por lo tanto, el monopolista va a trasladar al precio una proporción mayor del impuesto que en comparación con una función de demanda lineal, ¿sí? Bueno, y así uno podría ir suponiendo diferentes valores para la elasticidad precio de la función de demanda y para la elasticidad de la función de demanda en ese punto donde está el equilibrio antes del impuesto, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de elasticidad, vamos a ver que el monopolista va a poder trasladar una proporción más alta del impuesto o una proporción menor, ¿sí? En definitiva, la carga fiscal que afrontan cada una de las partes del mercado depende de la elasticidad de las curvas, de oferta y de demanda.
Bueno, y después uno podría pensar en otro tipo de impuestos, como los impuestos al beneficio, ¿sí? Si uno lo plantea, el impuesto al beneficio sería como restarle una proporción tau a los beneficios del monopolista, o sea que el problema sería maximizar 1 menos tau por la función de beneficios a partir de la elección de la cantidad. Bueno, y en ese caso, si ustedes resuelven este problema de optimización, verían que en realidad el nivel de producción y el precio de equilibrio no cambiarían, y lo único que cambiaría es el beneficio que recibiría el empresario, que se vería reducido en la proporción del impuesto al beneficio. ¿Sí? Así que tienen tres ejemplitos, que no puse el desarrollo algebraico porque se hace muy extenso, pero están los ejemplos bien desarrollados en el libro de Varian, y si tienen alguna duda me pueden consultar. Bueno, y ahora podemos analizar una cuestión que tal vez es un poco más, no sé si más interesante, pero es una de las cuestiones de las que más se habla cuando uno compara la estructura de mercado de competencia perfecta contra la del monopolio, que es la ineficiencia que genera este tipo de estructuras de mercado. ¿Sí? Vamos a ver un poco eso entonces ahora. Entonces supongamos que tenemos una empresa, un mercado, que presenta esta curva de demanda. Esta es su curva de ingreso marginal, por lo tanto, es una función de demanda lineal. Supongamos de nuevo que los costos marginales, que son iguales a los costos medios en este caso, hagamos ese supuesto y son constantes. ¿Sí? Entonces, si estuviéramos acá como dice, bueno, el caso es costo marginal igual a costo medio constante, ¿no? Si estuviéramos en un mercado de competencia perfecta, ¿qué tendríamos? Que el óptimo saldría de igualar precio con ingreso marginal con costo marginal. Es decir, la demanda igual a costo marginal determinaría que la cantidad es Q estrella y el precio es P estrella. Eso sería para una situación de competencia perfecta. ¿Sí? Y ahora, si estuviéramos en un monopolio, ¿qué tendríamos? Que el monopolista igualaría ingreso marginal con costo marginal, es decir, separarían este punto A en su maximización del beneficio, por lo tanto elegiría Q estrella estrella, y el precio, dado por la función de demanda, digamos, va a ser P estrella estrella. Entonces tendríamos que para el monopolio las cantidades que se intercambiarían en el mercado serían más chicas que en competencia perfecta, y el precio sería relativamente más grande. ¿Sí? Entonces, esta cuestión y el análisis de los cambios de las áreas debajo de las curvas nos permite entender un poco eh, ¿por qué el monopolio causa una ineficiencia en comparación con la estructura de mercado de competencia perfecta, que habíamos dicho que era la que maximizaba los excedentes del productor y del consumidor? Fíjense que tenemos que el área del excedente neto del consumidor en competencia perfecta es todo este triángulo que está aquí, ¿sí? O sea, el área P estrella, D, E. Y para el caso del monopolio, el excedente neto del consumidor es más chiquitito, es solo este triángulo que está acá, que es el área D, P estrella estrella, B. ¿Sí? Entonces, claramente el excedente del consumidor se reduce. ¿Por qué se reduce? Porque hay una cantidad de unidades que consumían antes, que van desde Q estrella estrella hasta Q estrella, que se consumían antes y ahora con el monopolio no se consumen más. O sea, no están disponibles para ser adquiridas en el mercado. Y además, por otras cantidades que ya antes consumía, que son las que van desde 0 hasta Q estrella estrella, todas esas las sigue consumiendo en el caso del monopolio, pero paga un precio relativamente más alto. ¿Sí? Entonces, en definitiva, toda esta área rectangular y esta área triangular son las pérdidas netas del excedente del consumidor por pasar de una situación de competencia perfecta a una de monopolio. ¿Sí? Y cuando nos paramos de la perspectiva del empresario, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Fíjense que el empresario antes también en competencia perfecta, digamos, ofrecía Q estrella, ¿sí? Y recibía P estrella como precio. Y ahora ofrece una cantidad relativamente más chiquitita, ¿sí? Pero cobra un precio más alto por esas cantidades. Entonces, toda esta área rectangular gris, ¿sí? Que dijimos antes que era una pérdida neta del excedente del consumidor, es una transferencia desde los consumidores al empresario, ¿sí? Porque por esas cantidades que en competencia perfecta se intercambiarían el precio P estrella, en el caso del monopolio también se intercambian, pero se intercambian a un precio más alto. ¿Sí? Entonces ese precio más alto es percibido por el empresario, por lo tanto, como dice acá, es una transferencia de los consumidores a la empresa. Y por otro lado, este triangulito que está aquí, como lo dice, es una pérdida de eficiencia económica. ¿Sí? ¿Por qué? Porque esta, dijimos antes, es una pérdida neta del excedente del consumidor, pero que no se transfiere a ningún otro agente, no se transfiere al Estado, no se transfiere al empresario. ¿Sí? Lo que nos está representando es la pérdida de recursos que antes eran utilizados en la economía porque se producían Q estrella unidades y ahora se producen menos y estaban valuadas a los diferentes precios que podemos ver según la curva de demanda, ¿no?
podrían ser evaluados por los consumidores, por lo menos. Entonces, esta para nosotros es la pérdida irrecuperable de eficiencia, como le habíamos dicho antes, ¿sí? Y esta otra área rectangular que tenemos aquí también nos muestra una cantidad de unidades de producción que ya no están disponibles en el mercado, que no fueron producidas por esta empresa, o al menos no fueron ofrecidas por este monopolista, no fueron intercambiadas, ¿sí? Pero bueno, Nicholson sienta la idea de que estas cantidades de producción que no son producidas aquí pueden resultar en factores de producción que se desplazan desde este mercado monopolista, o sea, de la producción del empresario monopolista, y se van a otras empresas que los podrían llegar a demandar. Así que él habla de la posibilidad de que esa área, digamos, no, podemos interpretarla como la posibilidad de que esos factores que ya no son utilizados en este mercado, en la producción de este producto, puedan ser transferidos a otras industrias, ¿sí? Entonces, en definitiva, tenemos ¿cuáles son las causas del monopolio? Claramente, una pérdida del excedente del consumidor. Parte de esa pérdida del excedente del consumidor se transfiere al empresario, que es esta área, y parte es una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Porque son unidades que ya no están siendo ofrecidas e intercambiadas en el mercado. Y esa pérdida de eficiencia se la mide comparando, fíjense, el costo marginal, que es lo que le sale al empresario producir todas estas unidades, contra la valorización del mercado, o sea, cuánto los consumidores estarían dispuestos a pagar por cada una de ellas. Entonces, para cada una de estas cantidades que están entre Q estrella y Q estrella estrella, uno podría medir la pérdida de eficiencia a partir de la resta entre la valoración del consumidor, o sea, el precio que nos dice la demanda que estarían dispuestos a pagar los consumidores, y el costo marginal, que es el verdadero costo de producir ese producto. ¿Sí? Entonces, eso nos daría una idea justamente de la pérdida de la eficiencia económica, ¿sí? Bueno, y como leamos esto que me parece que está interesante, fíjense que otra de las consecuencias es que el precio en un mercado de monopolio, o sea, más allá del análisis que hicimos en términos de transferencia de los excedentes y demás, noten que el precio en este caso, el precio que rige el mercado, digamos, no transmite información exacta sobre los costos de producción, como lo mostraba recién, ¿sí? Porque para competencia perfecta habíamos visto que precio igual a costo marginal, igual a ingreso marginal, y en este caso no, tenemos que el precio es más alto que el ingreso marginal y más alto que el costo marginal. Entonces el precio no va a tener esa función de informar acerca de lo que vale lo que se está produciendo, ¿sí? Y las decisiones de los consumidores, por lo tanto, van a dejar de reflejar los verdaderos costos de oportunidad de la producción, ¿sí? Entonces, en definitiva, los recursos no son asignados de forma eficiente. Los precios no van a tener esa función de ser señales, y que cuanto mayor es el precio, quiere decir que más lo valoran los consumidores, y por lo tanto es una señal para los empresarios de querer producir más, digamos, como uno pensaría si es que se asignan eficientemente los recursos. En este caso eso no sucede porque el precio del mercado no es igual al costo marginal, ¿no? Por todo lo que ya explicamos previamente. Y podríamos analizar otro caso donde los costos marginales del monopolista son crecientes. Fíjense, acá teníamos costos marginales iguales a los costos medios, porque suponíamos que eran constantes. Podemos suponer que son crecientes, y acá el análisis es muy parecido, ¿no? Tenemos ingreso marginal, demanda y costo marginal. En competencia perfecta nos pararíamos en este punto, entonces este será el precio de la competencia perfecta y esta la cantidad intercambiada. Y en el caso del monopolio, el monopolista maximiza en este punto, igualando costo marginal con ingreso marginal, por lo tanto, esta es la cantidad de equilibrio y este es el precio del monopolio, ¿sí? Entonces, de vuelta, tenemos que, en principio, el excedente de los consumidores era toda esta área rectangular, luego pasa a ser esta área rectangular más chiquitita, por lo tanto, este triángulo B y este rectángulo A son pérdidas del excedente neto del consumidor. Este rectángulo A es una transferencia para los empresarios, para el empresario, mejor dicho, ¿sí? Una transferencia porque por estas unidades que antes ya se intercambiaban, los consumidores pagan un precio más alto y por lo tanto el empresario recibe un precio más alto, que es el del monopolio, por lo tanto es una transferencia de bienestar. Y luego tenemos este triángulo B, también es dijimos antes, una pérdida del excedente neto del consumidor, pero no es transferida a nadie, ni al Estado, ni al empresario, por lo tanto es una pérdida irrecuperable de eficiencia, ¿sí? Y esta área C, fíjense que es, si se quiere, también digamos, si uno lo compara contra el punto previo,
Nicholson hablaba de que eran factores de producción que ya no son utilizados y pueden ser transferidos a otras industrias, así que también lo podemos considerar de la misma forma, ¿sí? Fíjense que, a ver, espérenme un segundito. Bien. Bien, una cuestión que, bueno, que la voy a mencionar ahora y que me olvidé decirla antes, es que eh, noten que todavía no hablamos en ninguna parte de una curva de oferta para el monopolista, ¿sí? Como hacíamos en el caso de competencia perfecta. Y la razón es que, fíjense, si vuelvo un poquito para atrás, en la maximización del beneficio, fíjense que, dada la estructura de costos y dada la función de demanda a la que se enfrenta el empresario decide, por lo tanto, dada la función de ingreso marginal que resulta de esa función de demanda, ofrecer Q estrella, ¿sí? Y si uno cambiara la función de demanda, llegaría a otra combinación de cantidad y precio. Pero no tiene ningún sentido relacionar de alguna forma esas cantidades y precios de forma tal de armar de construir una función de oferta para el monopolista, ¿sí? Así que no vamos a hablar en ningún momento de función de oferta del monopolista, sino que la decisión de oferta va a estar condicionada por la estructura de costos del empresario y por las funciones de demanda a las cuales se enfrenta.